Amigos, bienvenidos a otro domingo más. Para los que no me conocen, mi nombre es Damián. Gracias por estar ahí. ¿Han escuchado hablar de cómo nuestras necesidades emocionales no cubiertas pueden en algunos casos originar que el flujo de nuestra energía vital se bloquee? Y esta densidad estancada, al estar soportada por nuestra coraza muscular, puede derivar en zonas muy dolorosas o incluso insensibles, como también formas de rigidez en nuestro carácter. Hoy vamos a desarrollar una corriente de la psicoterapia que encuentra sus orígenes en el psicoanálisis, pero que su precursor, Wilhelm Reich, discípulo de Freud, decide ir un paso más, incorporando al cuerpo como el instrumento terapéutico. De este trabajo corporal escucharemos la experiencia como terapeuta de Juan Almazán. Hablaremos de cómo llega esta forma de terapia, de sus dinámicas y técnicas que buscan desbloquear esa energía que no fluye y despertar en nosotros el darnos cuenta. Hoy hablamos de bioenergética. Comenzamos. Aquí estamos con Juan. Gracias, Juan, por compartir tu experiencia. Hoy vamos a hablar de la bioenergética. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estás hoy? ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estás? Gracias por este espacio. Feliz de este encuentro y con ganas de compartirnos. Bien, Juan, vamos a ponernos en materia entonces. Para las personas que posiblemente desconozcan este concepto, ¿qué es la bioenergética? Bueno, siempre es difícil poder definirlo en dos palabras, ¿no? En realidad, a veces cuento un poco que la bioenergética es una de las ramas o una de las líneas de la psicocorporalidad. La psicocorporalidad en sí es una técnica o una mirada diseñada por Wilhelm Reich. Reich fue contemporáneo a Freud, de hecho comienza con todo el movimiento psicoanalítico y en un momento dado se aparta como de esa mirada, de hecho toma mucha distancia en un tramo de su recorrido. Y él empieza como a observar otros puntos de vista, ¿no? A entender que si la mente podía enfermar al cuerpo y la mente podía sanar al cuerpo, él entiende esta asociación o esta unidad mente-cuerpo. Cuando hablamos de mente tenemos que entender que no es solamente el pensamiento, sino es la parte emocional también, ¿no? Lo psi. Si lo psi podía enfermar al cuerpo y lo psi podía sanarlo en un concepto de unidad, el cuerpo también podía enfermar o podía sanar al lo psi. De ahí es como el punto de partida del concepto de la psicocorporalidad, y la bioenergética es como una línea o una variante de este concepto, ¿no? o de esta temática que es la psicocorporalidad. Entonces, si nosotros pensamos que es la bioenergética, es una manera de entender a la persona en su concepto psicoemocional, físico, en un todo, y entender cómo esa armonía vital, de hecho la palabra bioenergética habla de la vida, ¿sí? Y de la energía de la vida, como de la energía de lo vivo, como en esa unidad psicoemocional, cuerpo, el ser humano se desarrolla y se mantiene en un equilibrio. O no, cómo se desequilibre puede volver justamente a ese orden. Ahora, ¿qué representa para mí la bioenergética? ¿No? Que por ahí esa es como otra mirada u otro sentido dentro de esta definición un poco técnica. Para mí la bioenergética fue un modo de entenderme, un modo como de poder descubrir cada parte mía y cómo interactuaba cada una de esas partes. Yo vengo como del campo corporal, empecé hace muchos años, de hecho tengo recién cumplido 46 años, y empecé por allá por mis 17, 18 años, hace ya un largo tiempo. Empecé como en un trabajo corporal, de hecho me formé como fisioterapeuta, me desarrollé mucho tiempo en ese campo, pero siempre sucedía algo más, ¿no? Bueno, trabajamos con el cuerpo, resuelvo desde lo muscular o desde lo articular. ¿Por qué reincidimos? ¿Qué pasó? Que de nuevo otra vez volvemos a la problemática inicial
o por qué esta problemática desembocó en otra problemática que terminan teniendo como cierta conexión o cierto parecido. Esa fue como una de las primeras inquietudes, ¿no? ¿Qué pasa que no puedo como terminar de entender lo que sucede en el cuerpo? Acto seguido, en mi trabajo con personas, con pacientes, lo que refería todo el tiempo, el que me venía a ver era, bueno, te elijo o quiero tratarme con vos porque me gusta tu forma de hablar, o me hace bien hablar, o necesito contarte también lo que me sucede y no sé qué. Entonces ahí dije, bueno, ok, junto con esta sintomatología física hay algo emocional que viene de la mano. Y ese fue como mi gran intriga, y ahí empecé como un camino, ¿no? Cómo relacionar esto del cuerpo, esto de la palabra, esto de la emoción, esto de lo que piensa la persona. Me costó bastante porque, digo, en un punto tenía un carril muy definido desde lo corporal, hurgué bastante en técnicas psicológicas, emocionales. De hecho me formé en psicosíntesis, que es una fusión entre lo psicológico y lo espiritual, porque también ahí sentía que había un pie importante, ¿no? Digo, no es solamente lo técnico de lo que le pasa a esta persona, hay como una esencia en este ser, no sé, el alma, o como cada uno desee verlo, llamarlo. Esto también está como en juego en esto que está sucediendo. Entonces yo decía, tiene que haber algo que pueda conectar con todo esto. Y así fue como en esa búsqueda, que digo, me parece que lo mejor que nos puede pasar y lo más maravilloso que nos puede pasar al ser humano es tener inquietudes, ¿no? Como no tener respuestas. Es preocupante cuando alguien dice sé todo, o lo entendí rápido, o está todo claro. Digo, te deja como en un lugar medio acotado eso, ¿no? Está buenísimo no tener respuestas, está bueno tener muchas preguntas, y está bueno seguir buscando. Así que en este camino de buscar, que me llevó su tiempo, digo, pasaron como unos 10, 15 años hasta que pude como coincidir, descubro la bioenergética y encuentro que realmente era como el camino que me permitía encontrar coincidencia o confluencia entre lo corporal. De hecho, en el abordaje bioenergético, el cuerpo tiene como una prioridad, como un primer plano. La mayoría del abordaje se hace desde el trabajo corporal, desde los movimientos físicos, desde la expresión del cuerpo, desde diferentes posturas o prácticas, ¿no? A través del cuerpo. La bioenergética me permitió entender que desde ahí podía comprender lo que le estaba pasando emocionalmente a esa persona, comprender también los esquemas o los patrones mentales que habían llevado a esa conducta o a esa situación. Y algo que me parece genial también, recuperar ese núcleo, esta alma, y darle la posibilidad de que se pueda expresar en la condición fundamental que tiene nuestro núcleo, nuestra esencia, que es la capacidad creadora. Si a veces me preguntan, bueno, a ver, ¿qué es el alma? O ¿cuál es la función del alma? Y bueno, el alma es crear, digo. Si hay algo muy claro es que nosotros estamos diseñados o hechos a imagen y semejanza de la fuente creadora, digo. Y si la fuente es creadora y nosotros estamos hechos a su semejanza, básicamente nuestra función es crear. Y la bioenergética lo que permite es recuperar eso, el potencial creador, creativo que cada uno tiene, que muchas veces se desdibuja o se encasilla, y en ese desdibujarse o encasillarse en una forma, termina acotando, termina quedando como reducido y produciendo esto que muchas veces conocemos como bloqueo o enfermedad. Nosotros en bioenergética no hablamos tanto desde la idea de enfermedad como se conoce habitualmente, como lo sintomático del cuerpo, sino que nosotros pensamos más en una idea como de bloqueo, ¿sí? El ser humano nace siendo un gran centro o un gran núcleo pulsante. Nosotros pulsamos todo el tiempo, como el corazón que contrae y expande, la sangre que circula por todo el cuerpo. Digo, somos como una gran bomba pulsante. Y en esa bomba pulsante empieza a haber como arritmia, como distonía, como falta de conectividad entre todo, y entonces aparece lo que para nosotros es la idea del bloqueo. Entonces, básicamente nuestro trabajo es sobre esto, ¿no? Sobre los bloqueos.
Bloqueos que lo podemos ver en el cuerpo como tensión, como algo que no se mueve, como algo que está quieto, como algo que está estático. En la mente, como algo repetido, como algo esquematizado, como algo no flexible. En la emoción, como algo fijo, ¿no? Hay personas que están fijas en una emoción. Estoy triste permanentemente, estoy eufórico permanentemente, estoy preocupado permanentemente. Digo, no hay como una idea de lo bueno o lo malo. Digo, todo está bien, todo el colorido emocional, todo el colorido mental, todos los tonos musculares están bien, pero el asunto es la fijación en alguna de estas gamas de color. Entonces, desde la bioenergética lo que nosotros pensamos es en esto, en liberar el bloqueo que nos mantiene como en un solo tono, en un solo color, en una sola gama, y empezar a incluir y ampliar hacia las otras variantes. Ese es un poco como el trabajo, ¿no? o la idea del abordaje que nosotros tenemos. ¿Qué rigor científico tiene esto? ¿Qué rigor científico tiene esta práctica o es una práctica puramente intuitiva? Sí, no tiene para nada de intuitivo, tiene mucho de científico. De hecho, Reich básicamente era neurólogo, ¿sí? O sea que su gran eje de trabajo y su gran enfoque estaba a través de lo que es el cerebro y todo el sistema nervioso central, nuestro pilar de trabajo, nuestro eje de trabajo justamente como el nexo conector entre el cuerpo, la psiquis y lo emocional, es el sistema nervioso central. Reich era neurólogo, se especializa en psicoterapia, en psicoanálisis, fue casi te diría como un coequiper de Freud, perteneció a la sociedad psicoanalítica y después fue un poco como separado de este contexto, ¿no? Bueno, a veces el precursor de algo diferente es tomado como la oveja negra, y por suerte en el mundo y en la vida y en los tiempos hay ovejas negras que son las que nos permiten justamente producir revoluciones, ¿no? sobre los estándares. Bueno, creo que a lo mejor el error de Reich fue que se adelantó demasiado a esa revolución, fue como demasiado pionero y por eso quedó como muy excluido y muy relegado en algún momento. Hoy te diría que prácticamente es muy reconocido e idolatrado en los círculos psicológicos, en los círculos médicos. Sembró mucho precedente en muchas líneas, digo, no solamente desde lo psicológico, sino también desde lo biológico, porque tuvo la capacidad como de integrar, o sea que cuando uno se centra en bioenergética tiene que aprender mucho de anatomía, mucho de fisiología, mucho de embriología, mucho de psicología o de psicoterapia, o sea que en realidad tiene un rigor muy científico. No nos apartamos en ningún momento de la mirada científica. Sí es cierto que en esta forma de conexión a veces hay cierta no coincidencia con una línea en particular, ¿no? Es más una confluencia, ¿no? Pero tiene un rigor absolutamente científico, no hay nada de empírico en esto. De hecho hay mucha investigación y hay mucha corroboración, hay un material que desarrolló profundamente Reich, que es la relación entre esta cuestión bioenergética y el cáncer, por ejemplo, ¿no? Hay un material de él que se llama La biopatía del cáncer, en donde hace una asociación perfecta entre sistema neurológico, histopatología de las células, relación psicoemocional de esa persona, o sea que tiene mucho rigor científico lo que aborda la bioenergética. Juan, ¿qué significa, porque has hablado de este concepto y me parece interesante ahondar, qué significa que la energía se bloquea? ¿Qué es eso? Este es un punto que también a mí me gusta a veces desarrollar, ¿no? Porque la gente no habla de la energía bloqueada, la gente habla de me quedé sin energía o me agoté. Y en realidad no nos podríamos quedar sin energía salvo hasta el momento en que nos morimos, físicamente hablando. Digo, mientras un cuerpo está vivo, está procesando un
un caudal energético. Digo, mientras respiramos y nos nutrimos, el metabolismo energético está activo. La producción de vitalidad o de energía vital de una persona es a través del metabolismo energético, que consta de dos partes: respiración y alimentación. O sea que mientras que comemos y respiramos, se está produciendo energía. Ahora, ¿por qué esta sensación de no tengo energía? Porque justamente ese metabolismo que se está produciendo regularmente, lo que está produciendo no lo está pudiendo distribuir libremente por todo el organismo. De ahí el tema de esta sensación de no tengo energía, o se acabó la energía, o se agotó la energía. Y lo que produce justamente esa no libre distribución es la tensión muscular. Tenemos que entender que hay una tensión regular, como un estado tónico. Si yo necesito, suponte, levantar un peso o tomar un martillo y un pico y picar una pared, digo, hay una tensión muscular que no tiene nada de extraño ni de no sano. Ahora, el problema no es esa tensión muscular regular para la acción que yo voy a desarrollar, sino que el problema está en la tensión muscular crónica, es decir, la cronificación de un estado del músculo en todas las situaciones. Imagínate de esta forma: esa misma tensión para golpear el martillo contra ese pico para poder romper la pared, la sostengo para esa acción, pero la sostengo también para abrazar a mi pareja, o la sostengo también para irme a dormir, o la sostengo también para contemplar un paisaje cuando estoy de vacaciones. Digo, ahí hay una alteración de ese estado tónico del músculo en donde podría pasar de una forma a otra forma, y en esa variante estaría esa circulación libre de esa energía generada por nuestro metabolismo. Al cronificarse el músculo en un estado hipertónico o hipotónico, porque esto también hay que prestar atención, no es solamente lo hipertónico como en el ejemplo del golpe del martillo, sino lo hipotónico. Te pongo otro ejemplo, ¿no? No sé, suponte que tuve una desilusión y mi pecho se deprimió y se contrajo, como si quedé en un estado permanente de exhalación. Y en ese estado seguí. Entonces, me encontré con otra persona y mi pecho sigue deprimido. Me conecté con un deseo y decidí llevarlo adelante y mi pecho sigue deprimido. O sea, fíjate cómo tanto en lo hiper como en lo hipo, la cronificación es lo que interrumpe este flujo natural de energía, y en esa cronificación y en esa interrupción es de donde deviene luego en nosotros la sensación de se acabó la energía, no hay energía, no cuento con la disponibilidad para esto. Esa energía física tiene correlación con la energía psíquica o con los impulsos psíquicos, y tiene correlación con lo anímico, lo emocional, o sea que en este bloqueo hipertónico o hipotónico de lo muscular también hay un bloqueo hipertónico o hipotónico de lo psíquico y de lo emocional. Pero tus pacientes, y ahí digamos, también ese agotamiento o esa falta de vitalidad. Tus pacientes, digamos, los pacientes que se acercan a la bioenergética vienen, digamos, con una situación corporal, con una situación física, y la bioenergética lo liga a un proceso mental o a un proceso emocional o algún tipo de trauma. Hay una relación estrecha entre lo físico, bien. El punto de llegada puede ser desde una dificultad física. Hay mucha gente que viene porque tiene un problema físico, no sé, un dolor, una patología específica. Otros llegan por una cuestión anímica, no sé, estoy continuamente preocupado, continuamente triste, melancólico. Otros llegan por un cuadro psíquico, no sé, estrés o por ahí tienen alguna ansiedad o tienen alguna cuestión, digamos, como una fobia, un pánico. Digo, el punto de llegada puede ser múltiple.
el abordaje siempre es inclusivo, o sea, cuerpo, emoción y mente. Eso no se puede disociar, no importa por dónde vos llegaste o cuál fue el motivo por el cual te acercaste. Siempre trabajamos como los 3 puntos. Bien, ¿y cómo es, Juan, el proceso terapéutico? Sí, el abordaje tiene como 3 tiempos, o tiene 3 dinámicas. Usamos la palabra, porque digo, es parte también como de la observación y es parte como de la organización de este esquema de dónde se produce el bloqueo, cuál es la dificultad, cuál es el origen, por dónde va a ir la trama del proceso terapéutico. O sea que usamos la palabra, por un lado, en una terapia convencional de psicoterapia. Usamos el cuerpo, en donde yo pongo mi cuerpo al servicio del otro, en el hecho de acompañar con la práctica corporal, hacer el ejercicio, dar contención, suplir un rol que pudo haber sido el causal de ese bloqueo. Ejemplo, no sé, una cuestión en donde faltó apoyo desde lo paternal o contención desde lo maternal o lo que fuere. Digo, entonces ahí mi cuerpo en el rol asume simbólicamente eso que faltó. La persona pone su cuerpo en el trabajo, digo, hace ejercicios, respira, se expresa, trabaja con distintos elementos que utilizamos como pelotas o unos rollos bioenergéticos que son como unos tubos de este tamaño donde uno puede expandir la columna, abrir el pecho. Trabajamos sobre un banco de respiración que se llama stool. Utilizamos, no sé, desde telas o distintas estrategias para el recurso expresivo. Se usa el cuerpo. Y hay un tercer abordaje que es un poco más pasivo de parte de la persona que asiste a la consulta y un poco más activo de mi parte, que tiene que ver con una intervención de toques o pequeñas presiones o pequeños movimientos que se producen sobre los diferentes anillos de tensión. Esta también es otra mirada de Ray. En esto del bloqueo del cuerpo, él logra como sistematizar estos bloqueos en segmentos o en módulos, y entonces logra dividir el cuerpo como en 7 segmentos, como si pudiéramos parcelarizar o generar como territorios dentro del gran territorio corporal. Entonces, la otra parte de la intervención del coordinador o del terapeuta es como provocar ciertos estímulos sobre estos segmentos. O sea que estas son las 3 líneas o los 3 abordajes. Nosotros decimos la palabra, el cuerpo y los actings o los toques bioenergéticos. ¿Sí? Estos son como las 3 herramientas entrelazadas a la vez. Digo, no es que hoy una cosa o pasado, todo el tiempo se está como jugando con estas estrategias. ¿Sí? En una dinámica muy móvil, porque digo, desde esta idea de que la vida es espontánea y la vida es fluir, uno puede tener como un preexistente o puede tener como un prearmado de la sesión, pero la realidad es que la sesión se diseña en el momento, en la marcha, con lo que va sucediendo, y se varía sobre la marcha, porque digo, también se toma el emergente, lo que está sucediendo en ese momento, y eso nos hace reconfigurar por ahí la estrategia que teníamos pensada. Así que es bastante espontáneo el modo de trabajo en cada encuentro. Yo me acerco a ti con una problemática en concreto que reside de forma corporal, por ejemplo, lo que hemos hablado de la fatiga, o quizás tengo un dolor en el cuello muy grande y no me lo puedo quitar, etcétera, etcétera. Vos me imagino que me harás una serie de preguntas para intentar quizás analizar de dónde viene eso. Hay como una especie de entrevista, ¿verdad? Lo que decías, lo verbal. Después hay un plan de acción físico y después hay una parte en donde vos interactúas físicamente con la persona ejerciendo ciertos... Claro, es como que se engloban como si fueran varios artes en uno. Exacto. Hay algo que a mí me gusta, que es una frase que usamos en la bioenergética, que nosotros decimos que el presente y el cuerpo es la historia congelada de la persona. ¿Por qué este concepto de la historia congelada? Por lo que se solidifica, como el agua, ¿no? Cuando se congela, que toma forma y conserva esa forma. Entonces, el cuerpo, la forma que tiene el cuerpo, cuando digo forma me refiero no solamente a estructura, sino a modo,
¿no? Porque uno puede decir, bueno, la forma de la mano es importante, pero también cómo esa persona usa esa mano, el modo. Suponte, yo te hablo y todo el tiempo hago esto, ¿no? Así, comprimo la mano. Porque te estoy hablando y estoy comprimiendo la mano todo el tiempo. Claro. Es una forma también. Esa forma, ese modo, ese hábito, es la historia congelada tuya. Es tu historia congelada, es decir, es la historia que tomó forma. Entonces, en esa entrevista previa y en todo ese recorrido del trabajo, lo que nosotros intentamos es entender cómo es esa historia, cómo se fue armando y cómo podemos rediseñarla. Algo que nosotros no utilizamos es la idea de está mal o cambiar. Para nosotros no está mal lo que está, porque es lo que te permitió llegar hasta acá. Si no hubiese estado eso, no hubieses sobrevivido. Entonces, está bueno entender que eso que está sirvió en algún momento de tu vida y es lo que te permitió sostenerte hasta este momento. Entonces, de ahí la idea de no hacer juicio negativo sobre eso, ¿no? Y sobre lo que te trajo hasta aquí o lo que está en vos. Lo que sí pensamos es en la idea de no cambiar, sino incluir, sumar lo que puede enriquecer a eso que ya está. Entonces, esta mano que se comprime puede servir, no sé, para golpear cuando hay que defenderse o para generar fuerza cuando hay que ejercer fuerza sobre algo, pero esta mano también puede abrirse y puede acariciar y puede sostener o puede pedir. Digo, esas variantes y esas inclusiones es lo que nosotros buscamos, esa amplitud, no cambiar. Porque esto puede haber servido en algún momento y puede servir en otro momento también. Por eso no cambiar, como saquemos esto, pongamos otra cosa. Incluyamos sobre esto lo que no está. Por lo que vos me estás contando, esto requiere de una sabiduría en el terapeuta y yo intuyo que vos usás mucho tu intuición con la persona a la hora de ejecutar ciertas cosas. Y mi pregunta es, ¿la intuición no es inherente al ser humano? Sí. Por lo tanto, la intuición también es parte de esto, ¿no? Y todo lo corroborable desde lo científico siempre tuvo una cuota de intuitivo. Digo, el que se inspiró para tomar un camino, se inspiró desde ese lugar intuitivo. Entonces, claro que está la intuición en juego, pero la intuición también es parte del ser humano. El error es pensar que es algo ajeno a nosotros, como un don excepcional o como un momento único, como si bajara, no sé, una fuerza superior y nos tocara momentáneamente. No, todo ser humano es intuitivo. El tema es que eso también a veces se bloquea, ¿no? Junto con esta cuestión de la atención corporal. Digo, si uno quiere hilar más fino y quiere ir más profundo, también la intuición se bloquea. Nosotros por ahí no hablamos tanto de intuición, sino que hablamos como de resonancia. Ajá, comprendo. Como empezar con un diapasón que permite afinar el instrumento, bueno, empezar a resonar y tu vibración y mi vibración empiezan como a crear un diálogo. Intuición. Nosotros le decimos resonancia. Entonces, esto también es parte como de un entrenamiento en el rol, ir afinando la resonancia, primero con uno, porque digo, ¿quién puede ayudar a otro si primero no aprendió a ayudarse, no aprendió a comprenderse, no aprendió a trabajarse, ¿no? Es bastante poco, primero ético, y después poco probable que suceda algo desde el propio bloqueo. Entonces, primero hay que aprender la resonancia con uno mismo, a afinarse o a sintonizarse con uno mismo y desde esa resonancia con uno mismo empezar a sintonizarse con el otro y a resonar. Apelando a una frase inventada por mí, la intuición bien entendida empieza por casa. Me gusta. Juan, ¿existe algún tipo de volumen o información en donde como por ejemplo en el caso de la acupuntura, que se relacionan ciertos puntos con ciertas situaciones o conductas,
Si yo tengo un dolor en el cuello, en la parte trasera, ¿se relaciona con alguna característica o alguna vivencia o algo en concreto? Sí. Sí, sí, hasta ahí. Sí, porque digo, Reich diseña como unos mapas corporales, psicológicos, emocionales y conductuales. Estos mapas se llaman estructuras caracteriales. Cuando él habla de estructura caracterial no se refiere como al temperamento, lo que nosotros habitualmente decimos carácter, ¿no? La gente denomina carácter como al temperamento, o sea, tiene mucho temperamento, poco temperamento, de ahí que uno dice, bueno, tiene buen carácter, mal carácter, tiene un carácter fuerte. Bueno, esa definición de carácter popular no es la que utiliza Reich. Él se refiere a carácter como estructura de la persona, como un manual, ¿sí? Como el instructivo que utiliza para andar por la vida. Dentro de esa tipología hay referentes que tienen que ver con esa sintomatología que la persona trae. Entonces, no sé, uno podría decir, bueno, esto del cuello, de la estructura oral, tiene que ver con esto otro, de la estructura tal, tiene que ver con esto otro. Es un genérico igual, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie es un solo color, nadie es una estructura pura. Hay una estructura de base y dentro de esa estructura de base hay matices de otras estructuras. Por eso nosotros no tenemos como un vademecum estructurado, apelando al juego de palabras de estructuras, ¿no? No tenemos como un vademecum definido y decimos siempre esto es por esto. Decimos probablemente esto es por esto, pero puede tener también alguna variante dentro de esta persona. De hecho, sugerimos, no hacemos sentencias sobre ciertas patologías o sobre ciertos síntomas, pero Bien. Sí hay un referente. Y en ese referente hay un plan de acción, hay una manera de proceder. Ajá. Sí, sí, hay como estrategias, ¿no? Para cada estructura hay estrategias específicas. Lo que también hay que entender que todo el set de herramientas que nosotros utilizamos, hay como 3 ejes dentro de las herramientas. Lo que nosotros definimos como grounding, o todo lo que es relación de trabajo corporal y enraizamiento, conexión con el cuerpo, conexión con el suelo, conexión con la realidad. La segunda herramienta que usamos es el centramiento, la respiración y el abordaje emocional. La tercera herramienta que utilizamos es el foco o el facing, que tiene que ver con la mirada, el contacto, los sentidos, el vínculo. Dentro de este eje general de herramientas, cada estructura tiene su adaptación o su variante. Como que la misma herramienta se puede variar de una manera o de otra manera o de otra manera de acuerdo a la estructura con la que uno está trabajando y a lo que busca como gestionar dentro de esa problemática que esa persona trae. Después de esas prácticas, llegamos al desbloqueo. Sí. ¿Qué ocurre cuando hay...? El desbloqueo a veces se produce instantáneamente. Digo, a veces en plena sesión se produce algo que se llama abreación, como una apertura, ¿no? Y entonces se genera una apertura emocional, una apertura mental, pero no alcanza con la apertura. Lo que hay que construir es una nueva forma. Entonces, esa nueva forma necesita de la repetición, como la vieja forma. Digo, uno no se arma de una sola vez en una estructura, uno se va armando en el tiempo, se va como entrenando en esa forma. Entonces, luego de la apertura, nosotros hablamos como de un entrenamiento en la nueva forma, un entrenamiento en ese nuevo modo. Por eso siempre es interesante pensar no solo en la sesión individual y en el trabajo específico del bloqueo, sino que también es interesante a veces el trabajo grupal. De hecho, yo soy priorizador de esta tendencia de lo grupal, porque digo, en el trabajo grupal está el propio proceso, pero también en el trabajo grupal está la riqueza del proceso del otro que colabora en mi propio proceso. Entonces, cuando nosotros hablamos de fortalecer un nuevo modo, el grupo es un rico espacio para ese proceso. Así que en bioenergética nosotros trabajamos de manera grupal y de manera individual.
y como intercalando las dos vías. Claro, es un gran mundo de espejos el grupo. Puede favorecer a la evolución de todos. Totalmente. Puede ser muy dinámico. Y ese colorido que yo te hablaba antes, que a veces hace falta, el grupo es justamente el arcoíris que te lo proporciona. Porque digo, vendrá el que tiene todo el tiempo el puño así y vendrá el que tiene todo el tiempo la palma así, y entonces uno aprende del otro, entiende a través de ver la experiencia del otro lo que le falta, y eso también es una riqueza hermosa, ¿no? Esta cosa de entender que lo que para el otro es lo que necesita ampliar, para mí es lo que no tengo y necesito incorporar, o sea, y ahí empiezan como a jugar. Y también en el intercambio de unos con otros, porque digo, este más este, sumados, empiezan a producir una transformación mutua. Eso solamente te lo permite la riqueza del grupo. Yo como coordinador, como terapeuta, te puedo ayudar poniendo mi cuerpo en brindarte esa otra parte, pero en el colorido grupal, digo, a veces hay grupos que uno coordina con 20 personas, 25, 30, bueno, ahora con esto de lo pandémico se han reducido un poco los grupos, pero es imposible que un coordinador pueda mostrar 25 formas distintas a la vez, y solamente eso te lo brinda el grupo. Juan, ¿tenés algún espacio en donde impartís tus formaciones, en donde haces tus prácticas? Te cuento, Damián, hace muchos años que trabajo, un poco lo comenté al comienzo de la entrevista, con bioenergética hace mucho tiempo también. Trabajé en muchos centros o en muchos institutos o espacios de abordaje corporal, y ya hace unos cuantos años que tengo mi propio espacio. Yo estoy en Buenos Aires, en Argentina. No estoy en el centro, en la capital federal, no estoy, sino que estoy un poquito como hacia las afueras. Nosotros aquí en Argentina decimos como el conurbano. Estoy en Banfield específicamente, que es como al sur de la capital. Tengo mi espacio en donde imparto sesiones individuales, grupales, donde doy formación, porque otro de los ejes de mi trabajo es formar a nuevos coordinadores y a nuevos terapeutas. Pero también soy un poco peregrino, tal vez tenga que ver por mi naturaleza o por mi impronta de que me gusta siempre estar como en movimiento, así que doy formación por varios lados aquí en Argentina. Voy a Córdoba, voy a Entre Ríos, así que me muevo un poco por acá, por el país, pero también me muevo hacia el exterior. Estuve dando formación en México. Bueno, esta situación general que ha parado al mundo modificó un poco mi rutina, pero estuve en México. Está ahí la inminente posibilidad de ir a España también a trabajar con bioenergética, así que soy del mundo, como digo siempre. Pero mi anclaje está acá, en Buenos Aires, en Argentina, en mi espacio. El Instituto de Biointegración Energética. Bueno, Juan, gracias por compartir con nosotros. Me ha encantado escucharte. Creo que realmente esta práctica está dentro de tu ser, totalmente impregnado. Se nota que amás lo que haces, se nota que realmente crees en lo que estás haciendo, y eso se contagia. Así que agradecerte por haber compartido con nosotros. Nuevamente te repito, ha sido un placer, así que gracias, Juan. Gracias a vos y a todas las... Gracias, Juan, por compartir. Seguiremos hablando de otras formas de terapias, como el humor, la risa, en el domingo que viene. No se lo pierdan. Buena semana a todos.